clase. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga, les bendiga. ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos a comenzar clase. Hoy vamos a introducir el libro de Romanos, Nuevo Testamento. Pero vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude y vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que si por favor ora por nosotros para tener un buen tiempo. Amado Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por este día que pasó, amado Rey. Gracias por el pastor, Señor, por su familia, por cada uno de los hermanos que estamos acá, Dios. Gracias, maravilloso Rey, Señor, por este nuevo curso que vamos a iniciar el día de hoy. Señor, lo colocamos en tus manos, Padre amado, para que seas tú, Señor, utilizando como instrumento en tus manos al pastor Juan José, Señor, que seas tú, Padre amado, dándonos la sabiduría, la ciencia y el conocimiento para poder entender bien, Señor, lo que nos van a enseñar, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre Celestial, y esta clase las colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, como les estábamos diciendo, vamos a comenzar una introducción al libro de Romanos. Yo quiero decirle que desde una perspectiva académica, el seminario MINS tiene 5 corrientes de estudio. Una es la bíblica, otra es la teológica, otra es ministerio, otra es historia y misiones y otra es humanidades. Siempre desarrollando el tema del carácter de Dios, Cristo y la iglesia. Sin embargo, algo que es fundamental que nosotros tenemos que entender es que necesitamos herramientas para poder nosotros, el ganchito, para nosotros poder desarrollar las cosas bien. Denme un segundo. Muy bien, mis hermanos, es que estaba entregando material de estudio. Los hermanos que están dentro del WhatsApp le acabo de enviar eh, al WhatsApp el libro del curso. ¿Cómo se desarrolla el curso? El curso tiene una estructura académica. Nosotros cuando abrimos el curso, él nos va a decir básicamente qué es lo que va a desarrollar el estudiante, cómo estudiar, una pequeña introducción, lo que habla la lección uno, lección 2, lección 3. Nosotros tenemos 8 lecciones para poder desarrollar. Entonces, algo que es muy importante, mis amados hermanos, es dividir este módulo en 4 partes. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted esta semana hasta la siguiente clase tiene que desarrollar la lección uno y la lección 2. Ahora, la parte interesante es que nuestra exposición del día de hoy nos tiene que llevar a algo fundamental. Y eso fundamental es a tener herramientas para poder leer la Biblia. Si ustedes a partir de este momento también ustedes pueden hacer un ejercicio y el ejercicio que tienen que hacer es leer el libro de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos. Como tiene 16 capítulos, nosotros tenemos que hacer un pequeño ejercicio, dividirlo también en 4 partes, lo que quiere decir que ustedes tienen que leerse por lo menos los primeros, a ver, 4 y 4 son 8, los primeros 4 capítulos de Romanos en esta semana para poder entender y comprender un poquito lo que estamos desarrollando. Como les digo, desde una parte académica nos sirve también para que nosotros crezcamos en la fe. Lamentablemente, a veces nosotros no tenemos con seriedad la lectura de la Biblia. Y lo que yo quiero que ustedes hoy aprendan junto conmigo es algo muy importante que yo quiero que nosotros meditemos. En cualquier momento de la clase, yo les quiero rogar, si alguien tiene una pregunta, simplemente levanta la mano o me dice, pastor, quisiera hacer una pregunta.
¿Por qué razón? Porque la oportunidad es de poder aprender todos juntos. Y como les digo, estas 4 clases son introducción a la carta a los romanos. ¿Qué es lo que vamos a ver más o menos en todas estas clases? El autor, el lugar, la fecha en que fue escrita la carta, destinatario, propósito, contenido de la epístola, un resumen de la epístola, sus particularidades y finalmente vamos a ver palabras claves o ideas características dentro de todas las clases, las grandes doctrinas que se desprenden y algunos pasajes que son muy famosos. Hay un pasaje que es muy famoso, que es Romanos 1:16. No sé si alguno de ustedes se lo sabe de memoria y que quisiera compartirlo conmigo o con todos nosotros los estudiantes. Romanos 1:16. ¿Quién se lo sabe? Que es un pasaje que todo cristiano desde que llega a la iglesia se lo aprende, trata de estar conectado con ese. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, nadie se animó. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién fue la persona que citó y puso en los anales de la historia este versículo? Fue un monje del siglo XVI llamado Martín Lutero, un monje que luchaba expresamente con su fe y con su salvación. Él era un hombre que amaba a Dios, tenía temor de Dios, pero ¿qué sucedía con su vida? Él veía que casi todo era pecado. O sea, él alcanzaba a confesarse todos sus pecados y luego salía del confesionario diciendo, se me olvidó este pecado y volvía y encontraba pecado en cada cosa que hacía o decía. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se encontró con este versículo maravilloso y él pudo entender el evangelio. Él pudo entender el perdón de los pecados. Él pudo entender que la santificación es algo que se lleva toda la vida, donde nosotros podemos empezar a hacer y a vivir a la manera de Dios, con esfuerzo, con diligencia, pero sobre todo muriendo todos los días a algo importante. Eso algo importante se llama la carne, el viejo hombre, y renovarnos todos los días en el nuevo hombre que Dios está formando. Entonces, cuando nosotros leemos, queridos hermanos, la carta a los romanos, tenemos que tener algunas cosas claras. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a llevar a tener una buena interpretación. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Y tenemos que decir con toda seguridad el apóstol Pablo. ¿Por qué nosotros decimos con toda seguridad que es el apóstol Pablo? Porque la misma carta a los romanos dice de esa manera. Cuando usted abre Romanos capítulo 1, usted se va a dar cuenta quién escribió o cómo fue escrita esa carta. Y es ahí donde nosotros vamos a ver algo que es interesante, aunque quiero decirles, más adelante vamos a ver 2 posibles autores más. Acá dice en la carta a los Romanos, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tenemos que partir de una presuposición siempre que abrimos la Biblia. Cuando abrimos la Biblia y nosotros podemos encontrar un texto como este, no podemos poner en tela de juicio quién escribió o quién es el autor humano de esta carta. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo está diciendo. Siempre nuestras dudas se van a solucionar de los textos más claros a los más oscuros.
Nunca vamos a buscar un texto que no entendamos o que sea el único texto en toda la Biblia y esos textos que son de difícil interpretación, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, posteriormente, seguro, en una carrera teológica, en el ejercicio académico de estudiar la Biblia, vamos a encontrar otras herramientas como develar esos textos oscuros. Pero la Biblia aquí nos dice claramente que el autor de la carta a los romanos es el apóstol Pablo. Ahora, lugar y fecha. Yo les voy a dar y les estoy Pastor, diciendo, sí, cuénteme. bueno, una pregunta. ¿Cuáles son esos textos oscuros o a qué nos hacemos referencia? Muy bien. Hay textos, cuando uno dice que son textos oscuros, son textos de difícil interpretación, porque o son únicos en su desarrollo o en su teología o en su cronología, y uno dice, ¿cómo yo entiendo esto? Sí, uno a veces entiende, no son fáciles de entender fácilmente. No sé si es comprensible lo que yo te estoy diciendo, Johncito, Sí, señor. ¿sí? Entonces hay muchos textos, yo no sé si ustedes se acuerdan, por decir, hay textos que uno dice, ¿qué hago yo por decir con tantos nombres que encuentro en la escritura? ¿Por qué Dios puso esos textos? Entonces uno empieza a navegar en esa idea de muchos textos con nombres, sin nombres y nombres que uno no sabe. Y uno dice, ¿cómo lo interpreto? Pero resulta que después algunos de esos nombres se repiten en otra genealogía o se repiten en los argumentos de otra cita bíblica y nosotros ya nos entendemos que se está refiriendo a que hay una línea genealógica de salvación o una línea genealógica de condenación o una línea genealógica para algún oficio o labor o encargo específico. ¿Sí? Entonces uno dice, por decir, Maikito a veces es muy bueno para preguntarme sobre textos difíciles. Entonces yo siempre tengo que estar preparado con él para responder como, acá la salvación no se, nosotros sabemos que la salvación no se pierde, pero cuando nosotros nos ponemos a ver, hay algunos textos como si ustedes no cumplen, serán borrados del libro de la vida. El otro día él me preguntó sobre Apocalipsis capítulo 3, si no me equivoco. Voy a buscar la cita. Y él textualmente me lo dijo. Pues acá dice que Dios me va a borrar del libro de la vida si yo no hago esto o lo otro. Entonces, ese texto que es oscuro, ese texto que parece que es contradictorio, se interpreta a la luz de otros textos que son claros, ¿sí? Ahora sí es mejor. Sí, señor. Sí, es más claro. Ok, entonces estoy tratando de... Acá está, ya lo encontré. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga. No, este no era el versículo. ¿Sí? Pasamos acá. Entonces, algo que es fundamental es que entendamos esto. Entonces, hay ahora que lo que yo quiero comentarles es que la carta a los romanos, Pastor, es el 3, Apocalipsis 3, 5. muy bien, Apocalipsis 3:5. Sí, señor. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos Apocalipsis 3:5, dame un segundo que ya lo busco, lo había cerrado la pantalla
para poder compartir con ustedes. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no lo borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como ustedes se dan cuenta, Apocalipsis capítulo 3, todo el capítulo 3 es una denuncia de una iglesia donde Dios le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, la acusación de Dios a través del apóstol Juan a esta iglesia es que era una iglesia muy religiosa que hacía muchas cosas, pero estaban muertos, o sea, no tenían al Espíritu de Dios, eran una iglesia religiosa. En medio de esta realidad, dice que el que no persevere en las cosas de Dios será borrado del libro de la vida. Y ahí viene la pregunta, ¿uno puede ser borrado del libro de la vida? ¿Cómo entender ese pasaje? Entonces, para eso puede ser que uno puede ir a la carta de Efesios, que es mucho más clara, donde desde el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ahora, no puedo hacer un exégesis muy rápido porque estamos en el curso de Romanos, pero ¿qué quiero que sepamos? Efesios es muy claro. Dios ya nos escogió antes de la fundación del mundo. La Biblia, cada vez que cita el libro de la vida, se está citando a los que Dios está buscando. Jesús dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que él había venido a buscar lo que se había perdido. Todos los que él encuentra los añade al pueblo de Dios. Todos los que él encuentra los regenera y les da su Santo Espíritu. Estas son muchas doctrinas. Entonces, ¿cómo yo entiendo lo que está diciendo en Apocalipsis? Que nosotros tenemos que perseverar en la verdad, que por muchas razones vamos a tener que flaquear o vamos a querer flaquear, pero no podemos caer en eso. Y que el verdadero Hijo de Dios, así como dicen otros textos de la Biblia, que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando, dice que estemos seguros de eso, que es Dios quien persevera finalmente en nosotros. Ahora, volviendo al tema de la carta a los romanos, hemos dicho que el autor es Pablo. ¿Por qué sabemos que es Pablo? Porque Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, yo les dije que habían dos autores más que lo develamos más adelante. Listo. ¿Dónde fue escrita? En Corinto, en el año 56. ¿Me pones tu nombre? Y en el año 56 al 58. Esto quiere decir que fue muy... Dale esto, Tatiana. Gracias. Entonces, que él, esta carta la escribió 25 años después de haber sido convertido como creyente. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? ¿Quién me ayuda? Hemos dicho que es el apóstol Pablo, ya lo leímos. Hablamos del lugar y la fecha, Corinto, y más o menos entre el año 56 al 58. Lo que quiere decir que más o menos 25 años después de vivir el Evangelio, Pablo va a escribir una carta extraordinaria que es llamada por los teólogos, por los pastores, ¿sí? La columna vertebral del Nuevo Testamento, un compendio de teología o el Evangelio en su más alta expresión. Si nadie se anima, vamos a continuar con la siguiente diapositiva para poder desmenuzar lo que yo quiero compartir con ustedes en este día. Al leer Romanos capítulo 16, versículos 1 al 2 dice, os recomienda además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis
en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. ¿Quién llevó la carta a Roma? No fue Pablo, no fue ninguno de los discípulos, fue una hermana que estaba en la iglesia de Corinto. Cencrea es una ciudad dentro de un lugar que nosotros conocemos, Corinto, que es como una especie de estado para que nosotros podamos considerar y entender, o un departamento. Y ella fue la que se ofreció y dijo: Apóstol Pablo, yo llevo esa carta, y ella va con todas las credenciales del apóstol, diciendo que es una mujer que sirve en la iglesia. No está diciendo aquí que era ordenada como diaconisa, ¿sí? Acá la palabra diaconisa se puede traducir como un oficial de la iglesia, o, dependiendo como nosotros lo entendamos dentro del contexto, como una mujer que servía en la iglesia. De hecho, el mismo versículo lo explica. Dice, porque nosotros, o sea, los de Roma tenían el deber de ayudarle en cualquier cosa que necesite, porque ella ha servido a muchos y a mí mismo. La palabra ayudado la estoy cambiando yo para poder nosotros entender. Ahora, ya tenemos lugar, ya tenemos fecha, ya tenemos autor, ya tenemos quién llevó la carta. Ahora vamos a leer quiénes son los destinatarios. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, están llenos de mosto, o están borrachos. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo importante de este pasaje? Recordemos que la carta está siendo escrita a los romanos, y hay algo que es muy interesante que nosotros tenemos que meditar. Romanos 1:7 dice: estos son los destinatarios, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pregunto, ayúdenme a alguien frente a esta pregunta. ¿Pablo le escribió a todos los romanos? Yo no creo. ¿Cómo? Le está hablando que a, digamos, como ese pueblo enemigo de Dios o algo así, o sea, a los que tenían como el poder y eso. Muy bien, leamos otra vez, pongamos atención. Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a todos los que habitan en Roma. Sí, sí, señor, sí, sí, señor. John, No, él está hablando es a todos los de la iglesia de Roma, o los que conforman el pueblo de Dios de Roma. muy bien, Alex. Ahora sí, John, participa. Ya tenemos, Apartados. ¿Aló? Sí. ¿a quiénes? ¿A todos los que están en Roma? ¿Sí o no? No tengan miedo en equivocarse, muchachos. El texto, cuando dice que Pablo está escribiendo
uno dice aquí, miren, Romanos capítulo 1, voy a leer del versículo 6, 5 en adelante. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que estamos en una parte de coger datos para saber quién escribió la carta, cuál fue el lugar de donde se escribió, en qué fecha se escribió, para quién se escribió. Y acá dice que se escribió a la iglesia en Roma. ¿Cómo lo sabemos? Debido a Hechos capítulo 2, cuando dice que en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo después de la predicación del apóstol Pedro, habían muchas personas de muchos lugares. Acá ellos dicen, todos hablamos o sea, estamos hablando como si nos entendiéramos todos, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Capadocia, en Judea, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, habla de Egipto, habla del África, habla de Cirene y Roma. Hemos tocado, ¿cuántos continentes hay? África es claro que hay un continente. Cuando hablamos del Ponto, Asia, es otro continente. Roma, estamos hablando de otro continente, Europa. Todos estaban en Jerusalén y todos recibieron el Espíritu Santo y la capacidad de entenderse en sus idiomas unos con otros. Y eso es lo que se llamó el Pentecostés o el don de lenguas. El don de lenguas es entender un idioma sin haberlo estudiado o haberlo escuchado previamente de manera milagrosa y poderosa. Y acá hay unos que son romanos, que después estamos hablando 25 años atrás o 26 años atrás, que luego ellos van a Roma y fundan la iglesia de Roma. Y Pablo dice en Romanos 1:7 a los que están en Roma, ¿quiénes? Los que creen en Jesucristo, los que son amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos a quienes escribió. ¿A quienes escribió? ¿Escribió a todos los romanos? No. Escribió a los cristianos que están ¿En Roma? muy bien, perfecto. Esa es la manera correcta como uno tiene que aprender. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, esta carta a los romanos, queridos hermanos, tiene una particularidad. El Nuevo Testamento tiene 21 cartas, 13 de las cuales nosotros tenemos la certeza que las escribió por muchas razones el apóstol Pablo. Luego tenemos otras cartas que nosotros, las que conocemos como las cartas universales. ¿Cuáles son las cartas universales? Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, Santiago, y son cartas que nosotros tenemos que, podemos decir que hay muchas, pero la carta de Pablo a los romanos es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico. Cualquier hermano que quiera conocer a Dios, que quiera conocer la doctrina, lea con detenimiento en su devocional el libro de Romanos y usted va a entender quién es Dios, quién es usted y cuál es el propósito de la iglesia. La carta a los romanos ha sido una carta que ha afectado el mundo entero, iglesias, ministerios y personas a lo largo de la historia del cristianismo. Y muchos cristianos conocidos han conocido la salvación en Cristo a través de las páginas de esta carta. Un ejemplo, hay un hombre que está considerado dentro de la patrística como un buen cristiano, tiene unos documentos teológicos como Ciudad de Dios, Institución de la Fe Cristiana,
que son libros extremadamente ricos en doctrina, que se llama Agustín de Hipona. Y otro en el siglo XVI, este es del siglo IV, Agustín de Hipona, y en el siglo XVI, Martín Lutero. Romanos tiene una declaración racional y bien estructurada del evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Ahora, frente a esta nota, yo quiero decirles y hablarles de un segundo escritor que la misma carta a los romanos dice. Los romanos fue escrita a los hermanos romanos, amados de Dios. Es la iglesia en Roma, los creyentes en Roma. Pero recuerden que hay un autor fundamental que es Pablo. Pero Pablo parece ser que él tenía una dificultad para escribir y no era de intelectualidad, sino un tema parece ser con sus ojos. Ahora, quien escribe la carta es alguien que va a ser llamado un amanuense. Posiblemente para muchos de ustedes esta palabra es nueva. ¿Quién es un amanuense? Alguien que escribe lo que se le está dictando. Y este personaje se llama Tercio. Romanos 16:22 dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Él no quiso salir como alguien olvidado y quería que la iglesia conociera que él había escrito. Entonces, hasta aquí que hemos aprendido. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. Muy bien, Pablo. muy bien, el apóstol Pablo. Es extraordinario. Ahora, esto es muy importante, mis amados hermanos. La fecha está datada más o menos cuando ya la iglesia de Roma estaba en persecución. Esto es el año 56 al 58, 25 años después de que Pablo conociera del evangelio. Eso es después de Cristo, ¿cierto? Sí, sí, todo es después de Cristo. Recuerden que estamos hablando de una carta del Nuevo Testamento. Todos los documentos del Nuevo Testamento se escribieron después de que Jesucristo murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y prometió que pronto vendría. Y había una necesidad de completar el mensaje. Recuerden que la Biblia está dividida de manera gramatical como Antiguo y Nuevo Pacto. De Génesis hasta Malaquías tenemos 39 libros y de Mateo a Apocalipsis tenemos 27 libros, 66 libros en total. Pero se lee en tres tiempos: la promesa del Mesías, que es todo el Antiguo Testamento, los evangelios y hechos de los apóstoles, que es el cumplimiento de la venida del Mesías, pero el Mesías asciende al cielo y ahora estamos todos esperando que venga por su iglesia para cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en estos tres tiempos, ahora, ¿Cómo son los tres tiempos? la promesa de Cristo, la venida de Cristo y la consumación en Cristo. O sea, todos los tiempos llegan a una culminación. Entonces, eso es algo muy importante. Si nosotros vamos a meditar en algo importante de esta carta, tenemos que saber cuál fue el propósito de Pablo escribir. Ahora, yo les he mencionado que hay dos autores hasta este momento, Pablo y el otro es Tercio, pero hay un tercer autor fundamental. Recuerden que la Biblia es palabra de Dios, lo que quiere decir que fue inspirada por Dios. O sea, estos textos son de Dios para su iglesia y no los debemos olvidar. ¿Quién envió el documento físico? La hermana Febe, una mujer que servía en la iglesia, una mujer que llegaba y no se sentaba a ver cómo le atendían a ella, sino ella participaba porque amaba en el Señor. Pablo dice, ella sirvió a muchos hermanos, me ha servido a mí, ahora les está sirviendo a ustedes, porque ella no fue un hombre que atravesó las distancias a camello o en burro o en caballo, no sé en qué fue Febe, pero ella tuvo que viajar mucho tiempo desde Corinto, o sea, desde Asia hasta Europa.
Esos viajes duraban semanas, pero el tema central de toda la carta a los romanos, cuando usted la termina de leer, usted va a decir es el evangelio, pero de una manera particular, porque a veces cuando nosotros pensamos en el evangelio es una buena noticia, que Dios me perdona mis pecados, que yo soy pecador, pero a veces no hablamos de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a nuestra vida diaria por medio de la fe. Por eso el creyente, todo lo que hace en este mundo es un asunto de fe. El tema de Romanos es la justicia de Dios desde el punto de vista positivo. ¿Por qué les pongo desde un punto de vista positivo? Porque cuando a veces nosotros hablamos de justicia, estamos pensando en que alguien nos va a castigar. ¿Sí? Uno piensa, me citaron a Palacio de Justicia, me citaron a la Fiscalía, me citaron a la comisaría. Uno, ¿qué piensa? Estoy en problemas. Pero el tema de Romanos es presentar el Evangelio de Dios desde una perspectiva positiva, donde nosotros vamos a ver la gracia, la misericordia, la paciencia, la longanimidad de Dios, la justicia que viene de Dios, gloriosa en verdad, de que Dios justifica al culpable y al injusto y al pecador lo va a condenar. Y es una paradoja, pero justifica al culpable de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida, de todos aquellos que están perdidos y que son encontrados en medio de, a veces del ateísmo, gnosticismo, a veces en medio de una vida llena de automaltrato, en medio de vidas libertinas o religiosas. Y Dios cuando trae, lo regenera, lo cambia y lo justifica. La justificación lo vamos a tratar en la siguiente clase. Hoy no, porque de manera estructural, Romanos está dividido de una manera extraordinaria. No se olviden leer los primeros capítulos de Romanos para la próxima clase. Dios justifica al culpable, al injusto, al pecador, y lo salva por gracia a través de la fe sola en Cristo Jesús. Un texto clave para entender esta verdad es ese texto famoso que les dije desde el principio, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, acá hay una palabra en griego, no la he puesto yo, pero se las voy a traducir para entender que el Evangelio, para que nosotros, para que ustedes y yo estemos estudiando la Biblia, para que ustedes y yo querramos ir a la iglesia, para que ustedes y yo querramos renunciar al mundo, renunciar a nuestra familia, renunciar a aquellos que no nos quieren ver dentro de la iglesia, tiene que haber pasado algo poderoso. Acá la palabra clave es dunamis, porque cuando dice el texto, porque es poder, acá es dinamita de Dios para salvación al que cree. Y fíjense que el mundo de Pablo estaba dividido en dos tipos de personas. Los libertinos, que eran todo el mundo griego, y los religiosos, que era todo el mundo judío. Y él dice, es salvación para todo aquel cree. Al judío primeramente porque era el pueblo de Dios donde fue enviado Jesús, donde ellos tenían la palabra de Dios. Y eso es muy importante que nosotros meditemos y nosotros consideremos. Por eso la Biblia, ya Maikito, ya te doy la palabra, dame un segundo. Quiero terminar esta idea solamente. Ese poder de Dios que obra individualmente y personalmente se revela por fe. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Porque tengo fe.
y esa fe alimentará mi fe. Por eso, si nosotros hemos sido declarados justos, vamos a vivir por esa fe siempre. Michael. Pues yo tengo, digamos, como una pregunta respecto, digamos que usted dice que la palabra poder es como, o sea, traducido al griego es como dinamita, ¿sí? La palabra que encontramos en un texto griego, ¿Mm? al citar Romanos 1:16, dice porque es dunamis de Dios, o sea, es Exacto. dinamita de Dios, o sea, el poder Digamos, de Dios es algo que explota y destruye de adentro hacia afuera al creyente, que sí, necesitamos mi pregunta regenerarnos. es, digamos, como en qué momento, digamos, yo voy a un texto antiguo o cómo saber que necesito ir a una traducción antigua para entender, digamos, como la raíz del mensaje o el mensaje como de su forma más original o el mensaje más directo, ¿sí me voy a entender? Ok, muy bien. No es, nosotros sabemos los cristianos que la Biblia fue escrita en dos idiomas. Juan David Ávila, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? Si no estoy mal, en hebreo. ¿Y cuál es el otro idioma? Griego. Muy bien. Juan y John. O sea, Juan, o sea, acá Juan y Juan, o John y John, dijeron correctamente. Estos textos, ustedes saben, Dios de manera soberana proveyó que la Biblia se escribiera en estas dos lenguas y son lenguas que son llamadas dentro del ámbito académico lenguas muertas. ¿Por qué se le llaman lenguas muertas? Porque no han sufrido cambio cuando se dejaron de usar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que significa ella hace 2000 años, hace 3000 años, dependiendo del texto que estemos leyendo, o hace 4000 años, es lo mismo que significa hoy. Para el griego de la época, la palabra dunamis tiene una acepción de dinamita. Ahora, en todo idioma, una misma palabra tiene a veces una acepción o dos acepciones o tres acepciones o cuatro acepciones, que tú las puedes usar una mejor que la otra. ¿Qué hacen los traductores cuando pasan el texto a nuestro idioma? Ellos tienen que darle un sentido lógico, coherente, para que nosotros la entendamos. A veces cuando nosotros no encontramos ese sentido lógico, pues queremos saber un poquito más y es cuando nos inquietamos y vamos al texto en el original. Para eso hay herramientas tanto en la web como físicas para poder entender esto. Les voy a mostrar uno de esos libros maravillosos que podemos tener. Este es un libro pequeñito. Me lo voy a poner acá para que lo miren más o menos de qué tamaño es. Donde está la palabra en su idioma original y están sus traducciones. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace con eso? Uno empieza a mirar que en esta concordancia exhaustiva o en la traducción exhaustiva, nosotros podamos tener estas interpretaciones correctas. O este otro libro que ustedes ven acá, que yo tengo, que habla de cómo estudiar el griego. Y me va enseñando gramaticalmente todas estas verdades que yo les estoy diciendo. Entonces, el texto central de Romanos es hablar del Evangelio que revela la justicia de Dios, pero no es de manera punitiva o no es para castigar o para que tú sientas culpa, sino para que traer esperanza a tu vida. Por eso ese tema central de la justicia de Dios es en Cristo y se va a ver a lo largo del desarrollo de toda la carta. En los capítulos del 1 al 11, el apóstol Pablo
va a presentar verdades teológicas de esta doctrina, mientras que del capítulo 12 al 16 va a detallar las implicaciones prácticas que se derivan del poder de Dios en nosotros, cómo somos cambiados, porque todos nosotros queremos cambiar, todos nosotros queremos tener un camino diferente, pero ¿cómo lo logramos? ¿Lo logramos en nuestras fuerzas? No, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que reconocer algo fundamental, y lo fundamental, mis queridos hermanos, es que Dios está haciendo una obra extraordinaria, maravillosa, para que nosotros podamos ver que la salvación es de Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque a veces confiamos en nuestro ánimo, confiamos en nuestro interés. Y acá está diciendo que el tema central del Evangelio tiene que ver con la justicia de Dios en Cristo y se revela por fe y para fe. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que creer en Dios, conocer a mi Dios y confiar en Dios, que son los tres aspectos de la fe. De una manera rápida, porque lo vamos a desarrollar, los temas centrales entre el capítulo 1 y 2 de Romanos es: Dios es justo y juzga a todos los hombres. O sea, acá no está diciendo que Dios va a juzgar solo a los cristianos o a los cristianos reformados o a los cristianos bíblicos o a los cristianos pentecostales o a los cristianos católicos. No, la Biblia dice que Dios juzga a todos y cada uno de los hombres, de los seres humanos. Entre el capítulo 2 y 3 va a decir que todos los seres humanos después de Adán son injustos. ¿Por qué? Porque están en pecado. Va a presentar la necesidad de la salvación. Y en el capítulo 3, Dios envía a Jesucristo como su propiciación, ya que el capítulo 4 y 5 va a manifestarnos que el que justifica es Dios en la persona de Cristo. Y nos va a poner en el quinto capítulo de Romanos el ejemplo de Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero eso lo veremos en el desarrollo más específico de las siguientes clases. Los capítulos 6 al 8 dice textualmente: si la persona ha nacido de nuevo, si la persona es de Dios, si la persona tiene al Espíritu Santo, muere al pecado y vive para la justicia. De hecho, Romanos 8:28, que es un texto muy conocido de Romanos, dice, ¿quién se sabe Romanos 8:28? Y sabemos, ¿nadie se lo sabe? No, muchachos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, mi hermana. Sacó una mujer la cara, Febe. Muy bien. Mi hermana Alice creo que también iba a decirlo porque yo creo que ella también se lo sabe. Alice, tú también te lo sabes, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. Pero ¿cómo dice? Dilo así de memoria para que nos impactes. Muy bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es uno de los textos que, queridos hermanos, a mí me ha trastocado la vida, porque no solamente dice eso, dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Amados hermanos, es que Romanos es uno de los libros más maravillosos que puedan haber, porque quiere decir que desde que tú has creído en Cristo empiezas a amar la iglesia, amar la fe en la iglesia, amar la doctrina en la iglesia, amar
la conducta cristiana en la iglesia y empiezas a rechazar el mundo y te empiezas a incomodar con el mundo y te empiezas a alejar del mundo. Para que finalmente Romanos 8 termina diciendo, nada nos puede separar del amor de Dios. Los capítulos 9 al 11 van a narrar la justicia de Dios en relación al pueblo judío. Y los capítulos 12 al 16, la justicia de Dios aplicada en la vida de la iglesia. Yo quiero animarles, mis amados hermanos, para que ustedes y yo nos animemos a estudiar este libro, que cojamos dentro de todas nuestras tareas, fuera del devocional, fuera de nuestros encargos en la iglesia, a leer Romanos, el libro de Romanos. Si por este mes usted puede hacer su devocional con Romanos, va a ser maravilloso. Léalo una, otra y otra vez y encontrará lo maravilloso de lo que le pasó al mismo apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue convertido de manera milagrosa cuando iba de camino a Damasco, aproximadamente en el año 34. Él estaba persiguiendo cristianos. Él quería arrestar cristianos, pero el Señor Jesús le salió al encuentro. Recuerden que Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nos narra, pero hay otros capítulos dentro de Hechos de los Apóstoles. Él narra 3 veces su conversión, su testimonio. Él dice, yo soy cristiano, Cristo me llamó, Cristo me instruyó. Dios habla a través de los textos de Romanos porque Pablo fue inspirado por Dios. Fue inspirado para proclamar el mensaje del evangelio y para renunciar a su vida religiosa que él tenía. La Biblia dice a través de Gálatas, cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y por qué yo les quiero leer este texto a ustedes? Para animarles a leer el libro de Romanos, para darles las convicciones necesarias de que Dios puede obrar a través de este texto para que ustedes crezcan en fe, para que ustedes puedan pelear la buena batalla de la fe, para que puedan correr la carrera de la fe. En esta conversión de Pablo, mis amados hermanos, vemos el poder de Dios, por lo cual Pablo nunca se avergonzó de su Dios. Todo lo contrario, en su vida pasada. Pasó de ser perseguidor de los cristianos a ser perseguidos con los cristianos. Y lo que pasó fue que Dios le dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Les dio de su espíritu para que haga la voluntad de Dios. Y como yo les decía, mis hermanos, esta carta nace en Corinto, aparentemente mucho tiempo después, a partir, parece ser en el año 57, en su tercer viaje, visitando las iglesias. En manos de Febe fue esta carta. Maikito, cuéntanos. Pastor, cuando se cuenta, digamos, tiempo 57, 58, ¿es tiempo, digamos, calendario el que conocemos? Sí, señor, después de Cristo, nuevamente. Ok. Siempre que hablamos de los documentos del Nuevo Testamento, ellos fueron escritos después del 40 hasta el año 95, 100. Todos los documentos de las cartas del Nuevo Testamento y textos del Nuevo Testamento. O sea, tal cual, o sea, murió Cristo y 57, 58 años Después de de los que Cristo. conocemos después de Cristo,
Sí. Esta Aproximadamente carta es aproximadamente está entre el 56 y 58. 56, 50. Por eso nosotros cuando vemos esta carta y ustedes acaban a encontrar nombres como la hermana Febe, el hermano Gallo, Tercio, Erasto, pero todos ellos nos dan la realidad de una iglesia viva, de una iglesia que estaba predicando, de una iglesia que deseaba crecer en la fe. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 14 describen a Gallo como miembro de la iglesia de Corinto y parece ser que él fue quien bautizó a Pablo, pero tenía una característica, era un hombre hospedador. Si alguien llegaba de viaje, de visita, dice, déjemelo a mí. Una de las cosas difíciles hoy en día es recibir a hermanos que vienen de viaje, porque la gran mayoría está ocupada en su vida, está ocupado en sus proyectos y se olvidan del reino de Dios. También Pablo va a mencionar en la carta a los romanos a Erasto, tesorero de la ciudad. Dice que hay que enviarle un saludo. Romanos 16:23. Amados hermanos, Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto. Entonces Pablo estaba escribiendo desde Corinto. Los destinatarios, como ya se los había probado, eran los hermanos que estaban en Roma. Y parece ser que la iglesia en Roma estaba más compuesta por gentiles que por judíos. Y Pablo declara que él es el apóstol a los gentiles. Como reciban esta palabra que Dios me está diciendo que les escriba a ustedes para que ustedes me oigan. Y esto es muy importante en el desarrollo de la carta porque hay muchas cosas que había que explicarle a los gentiles que ellos no podían entender porque no tenían una tradición judeo-cristiana. Entonces, frente a todo lo que hemos ya estudiado, ¿cuál sería el propósito de la carta? Y como les dije, manifestar el poder de Dios, el evangelio en la justicia de Dios, ese evangelio que predicaba Pablo, que predicó en todo Oriente, Jerusalén, Judea, Antioquia, Asia Menor, Grecia, los llevó a Europa, los llevó al occidente. Él incluso manifiesta en Romanos capítulo 15, versículo 24 al 28, que él quería llegar hasta España, pero parece ser que el Señor no le va a dejar. En este contexto, Pablo deseaba expandir su predicación. La razón de un creyente que conoce a Dios es salvar las personas, las almas, las que más pueda, porque nuestro tiempo es corto en esta vida. Y él cuando escribe a Roma les está diciendo no solamente de su deseo, sino les está diciendo, quiero contar con su apoyo, que Roma se convierta para Pablo en esa iglesia que impulsa y envía misioneros. A veces los presupuestos de nuestras iglesias son tan cortos, tan pequeños, que solo tenemos a veces para sostener un pastor, para sostener una obra. Pero Dios quiera que el Señor nos dé presupuestos más grandes para conformar misioneros, para conformar pastores, para poder extender y predicar la exposición de este evangelio poderoso que llegó a Roma, que llegó al mundo entero. No sé si mis hermanos tienen preguntas hasta aquí, alguna No, no, señor. participación. Solo quiero dejarles algo en claro. Animarlos mucho para que cada uno de nosotros lea esta semana Romanos, para que nosotros podamos hacerlo de esa manera.
Los 4 primeros capítulos. Sí, por lo menos los 4 capítulos, pero leerlo varias veces, no solamente Ok. una vez. ¿Para qué? Para poder entender, cosa que cuando yo vaya a explicar el siguiente martes, ustedes digan, ay, sí, me acuerdo. Los que quieran desarrollar el programa del seminario, lo tienen ahí gratuito, lo pueden hacer. Si usted es estudiante, lo tiene que hacer, pero lo que por gracia recibimos, también por gracia damos. Preguntas, mis hermanos, aportes, algo que no quedó claro. No, señor, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a despedirnos en dejando este tiempo en las manos del Señor y si me permiten voy a orar por nosotros. ¿Les parece? Amado Señor y buen Dios, tu palabra es poder tuyo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Anímanos, Señor, exhórtanos, fortalécenos para que nosotros podamos alimentar nuestra fe. Padre amado, tú eres el único que puede hacer esa obra hermosa de regeneración, pero también, Señor, de crecer en la fe. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por el tiempo que hemos podido sacar, Señor, para estudiarla y por dejarnos quietos un rato para aprender de ti. Te ruego por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícele, Señor. No le permitas volver al mundo y danos, Señor, las herramientas para defendernos del mundo que nos ataca, de esos principados, potestades que atacan, Señor, a tu pueblo, con filosofías, con cuentos, con maldad. Guárdanos, Señor, escóndenos, Señor, en el hueco de tu mano y permítenos, Señor, disfrutar de tu gloria, de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el Señor me los bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Amable, Gracias, gracias, pastor. pastor. Hasta luego a todos.